por favor. Ya. Muy buenas noches a todos. Nos encontramos en la 16ª clase de matemáticas. Docente que les habla, Brian Acevedo Gómez, nuestra educadora diferenciales, la profesora Carolina Castillo Zamorano y profesora Carolina Paz Rodríguez. Esta clase corresponde al nivel de tercero y cuarto medios, E, F y G. Ya, chicos, a los que quieren ver el tema de la tarea lo vemos al final de la clase, para que no se preocupen. Ahí yo les resuelvo las dudas y todo lo que tengo. Ya, lo que hemos estado viendo, chiquillos, es la estadística. La estamos aplicando en la vida de hoy. Problemas cotidianos. En la clase pasada vimos la venta de periódicos. La tarea se trataba de que ustedes tenían que ver la venta de otro artículo, ir guiándose con el PPT anterior. Y hemos definido un par de cosas. Entonces, los objetivos de hoy, vamos a tener recordar e identificar las etapas que componen un estudio estadístico. Teníamos que la primera etapa era la recopilación de datos, la segunda era anotar esos datos, tabularlos, graficarlos, como se nos haga más cómodo, y la tercera etapa era la toma de decisiones. Entonces igual vamos a identificar la población y muestra en un estudio estadístico. Ahí yo les voy a decir en qué se diferencia. Vamos a identificar las variables cuantitativas, que también son numéricas, y las cualitativas, que van a ser más que para cualidades en el estudio estadístico. Entonces, la primera parte de la clase, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Entonces, vimos las etapas del estudio estadístico. La primera, como les había dicho, es todo lo que tenga que ver con la recopilación de información. Es una investigación que nosotros le hacemos a lo que vayamos a estudiar, ya sea el mercado, ya sea la gente, ya sea yo quiero hacer una encuesta, quiero saber cuánta gente, no sé, los candidatos presidenciales, cuánta gente quiere votar por tal candidato. Para todo eso yo puedo usar la estadística. ¿Cómo hago eso? Recopilo los datos. El segundo, todos estos datos yo los tengo que ordenar, ya sea en una tabla, que fue como lo vimos la semana pasada, puedo hacer un gráfico, puedo ir anotándolo en orden alfabético, como a mí se me haga más cómodo y más ordenado. Y como yo puedo ir tomando decisiones también. Y la última eran las conclusiones. Las conclusiones, lo que les venía diciendo, son las decisiones que yo tomo frente al caso. A lo que yo estoy estudiando, yo con todos mis datos voy sacando mis conclusiones y tomo una decisión para que todo funcione de mejor manera. Entonces, la recopilación de datos, habíamos dicho que los ejemplos eran la entrevista, la encuesta. En el ordenamiento tenemos las tablas, tenemos el calcular medidas y la elaboración de gráficos. Y las conclusiones se toman decisiones como les venía diciendo. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada para los que no estuvieron? Vimos un ejemplo. El joven que vendía diarios en Puente Alto. Entonces, para ello él tenía que hacer un estudio estadístico. Entonces, ¿qué hizo el joven la semana pasada? Recopiló los datos de información, ordenó sus datos en una tabla y tomó las decisiones. Entonces, ¿a quién estudió el joven? A las personas que les compraron diario en Puente Alto. ¿Qué estudió de estas personas? El tipo de diario. Teníamos la última noticia, la cuarta, y no me acuerdo bien los otros diarios, pero teníamos 4 tipos de diarios, 4 o 5 tipos. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Saber cuántos diarios iba a vender cada día, saber si él podía tomarse un día libre, saber si un día podía comprar más diarios de uno que el otro, así aumentaba sus ventas. Entonces, ¿qué concluimos? Sacamos estos conceptos, que era la muestra, que la muestra es un pequeño grupo de personas de un total de la población. Teníamos las variables, teníamos variables numéricas y variables no numéricas. Las variables numéricas van a ser nuestras variables cuantitativas y las no numéricas van a ser las cualitativas. Ahí lo vamos a ver más adelante también. Entonces, ahora sí comenzamos bien con la clase. A ver, ¿una duda por aquí? No, ya, seguimos. Entonces, la estadística y su importancia. Me dejo avanzar. Ahí sí. Entonces, un ejemplo claro de estadística, fuerte y claro, es el censo que se hace aquí en Chile.
Entonces, tenemos este siguiente texto. Tenemos: la estadística es una ciencia que se ocupa de los métodos y procedimientos para recopilar, analizar e interpretar datos a través de herramientas matemáticas que permiten realizar inferencias sobre un grupo de individuos, objetos o sucesos con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones e incluso realizar predicciones. El Censo de Población y Vivienda es una encuesta que se realiza a todos los residentes de Chile para obtener información de la distribución etaria perteneciente a la misma edad, de los ingresos y el nivel de escolaridad. Entonces, ¿para qué usamos el censo nosotros? Para ver qué cantidad de, no sé, podemos sacar la mortalidad, podemos sacar la cantidad de personas que tenemos en el país, podemos sacar cuántos estudiantes tenemos, cuántas personas están siendo mamás diariamente. Para todo eso podemos usar el censo. Entonces, punto aparte, para analizar la información recopilada en el censo, es que recurrimos a la estadística. Entonces, que resume la información obtenida en tabla. Tenemos las tablas, como les venía diciendo en delante. Vamos a tener gráficos que se hacen más comprensibles de los datos y con informaciones difundidas en los distintos medios de comunicación para que la población conozca los resultados. El censo es bastante polémico. Todos sabemos que dicen que no somos los 17 o los 18.000, pero ¿por qué? Porque no siempre uno puede llegar a todas las personas. A lo mejor los encuestadores llegaban a la casa y no había nadie, estaban todos trabajando, y ahí uno va perdiendo alguna probabilidad de que mi estudio sea 100% factible. Pero por eso la estadística se trata de acercar a la realidad más posible. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener que, al hacer una recolección de datos sobre las características de un grupo de personas, animales u objetos, como por ejemplo su nivel socioeconómico, color de piel o peso, o bien cantidad de lápices defectuosos producidos un determinado día en una fábrica, suele ser imposible o poco práctico observar todo el grupo, en especial si este es demasiado grande. Entonces, yo nunca tengo que analizar a todo un grupo completo. Por ejemplo, si quiero saber la obesidad de un país, yo no me voy a ir a todo el país. Voy a empezar primero por pequeños grupos de personas. Puedo empezar por comunas, o por ciudades, o por poblaciones. Tengo que siempre tomar una pequeña muestra de mi población. Así se dice teóricamente. Entonces, si esto es demasiado grande, por lo tanto, en vez de examinar a toda la población, como les estoy diciendo, o universo, acostúmbrense con la palabra población, se revisa solo una pequeña parte, es decir, una muestra. Siempre que yo quiero hacer un estudio estadístico, tengo que tomar una muestra de la población que yo voy a analizar. Por ejemplo, en el caso de la semana pasada, el joven trabajaba solo en Puente Alto. Entonces, él le vendía solo a esa parte, a la gente que pasaba por ese sector donde él estaba. Él no está analizando los diarios que se venden en todo el país. Él solo está analizando dónde estaba vendiendo él. Ya, entonces tenemos que si una muestra es representativa de la población, su análisis permite inferir conclusiones válidas acerca de esta. Entonces, el área de la estadística que se ocupa con las condiciones bajo las cuales tales inferencias son válidas, se le llama estadística inductiva o inferencial. La estadística inductiva o la inferencial es la que nosotros usamos para tomar decisiones. Como dichas inferencias pueden no ser absolutamente ciertas, para representar sus conclusiones se emplea el lenguaje de la probabilidad. Ahí después empezamos a entrar al mundo de la probabilidad y empezamos a jugar un poquito más con los números para la toma de decisiones finales. Al contrario de la estadística inductiva o diferencial, vamos a tener la estadística descriptiva. ¿Para qué usamos la estadística descriptiva? La vamos a usar solo para recopilar datos, chicos. Esta se usa solo para nosotros sacar información de algún mercado, sacar información de alguna encuesta, solo para tomar información. No se usa para tomar conclusiones o hacer algún cambio. Es solo para información, para que lo anoten por ahí. Entonces, vamos a tener estos dos tipos de estadísticas. Habíamos dicho la inferencial o la inductiva, que el objetivo va a ser el estudio es obtener conclusiones que van más allá de la población o la muestra. Y la descriptiva, ¿para qué se va a hacer? Solamente para recopilar datos. No se pueden tomar decisiones ni conclusiones acá. ¿Alguna duda con estas dos estadísticas?
nosotros la que siempre vamos a usar, mayoritariamente, va a ser la inferencial o inductiva, que vamos a usar los 3 pasos que venía diciendo en delante. La descriptiva netamente para una recopilación de información. Seguimos. Entonces, vamos a tener la población y la muestra. La población, ¿qué es? Es el conjunto de individuos u objetos para los cuales son válidos los resultados de un estudio. La población puede ser finita, puede tener un número cerrado, no sé, 1000 personas, 2000 personas, o puede ser infinita. Ya cuando hablamos de infinita es cuando, no sé, quiero analizar a todo el mundo, o quiero analizar todo el grupo de bacterias que se van reproduciendo infinitamente. Entonces, cuando no es posible estudiar a cada uno de los elementos de una población, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre tenemos que hacer lo mismo, tomar una muestra de la población. Tomar un pequeño grupo de personas, tomar un pequeño grupo de cada caso. ¿Para qué hacemos esto? Todo tiene una explicación. Entonces, cuando se quiere estudiar las características de un conjunto de personas u objetos, es importante determinar cómo se obtendrán los datos. Diferenciar entre la población y una muestra permite que se escoja una cantidad suficiente de encuestados sin necesidad de aplicar el instrumento a gran escala y recolectando la información necesaria para realizar nuestras conclusiones. Entonces, ¿y qué es una muestra en estadística? La muestra, como yo le venía diciendo, siempre va a ser una pequeña parte de la población. Entonces, como una definición más concreta, va a ser aquella parte de la población que realmente se estudia, para que sean válidas las inferencias que se hagan a partir de la muestra. La muestra debe ser representativa de la población. Yo no puedo estar estudiando a gente de Puente Alto y no me voy a ir a Vitacura o a Santa Rosa a tomar yo la encuesta. Tiene que ser sí o sí en Puente Alto. A eso se refiere que tiene que ser representativa de la población. Entonces, seguimos con población y muestra. Entonces, a rango más pequeño, la población, en sencillas palabras, va a ser un conjunto de individuos o elementos con características determinadas. La muestra, el subconjunto de la población, o sea, un grupo pequeño de la población. ¿Por qué voy repitiendo siempre esto, chicos? Para que se les vaya quedando grabado. Si pueden tomar apuntes, sería lo mejor. Como ustedes saben, el PPT también les llega a sus respectivos grupos, pero la idea es que vayan tomando apuntes y vayan anotando lo que ustedes crean que es lo más importante. Por ejemplo, estos 2 conceptos son preguntas de prueba. Yo creo que las voy a tomar para la prueba, para que lo anoten. Tienen que saber diferenciar entre población y muestra. Entonces, vamos con ejemplos. Estamos con mucha teoría, vamos a ejercitar un poquito. Entonces, ejemplos de población. Los estudiantes de los CEIA de Puente Alto. ¿Por qué? Porque estoy tomando a todos los estudiantes del CEIA. Las conservas producidas por la pesquera Comanchaca. Estoy tomando todas las conservas de la pesquera. Los niños que asisten a jardines infantiles. Al decir los niños, estoy hablando de todos los niños que asisten a los jardines infantiles. El número de edificios del centro de Santiago. Estoy hablando de todos los edificios del centro de Santiago. Las mascotas que tienen los habitantes de La Pintana. Estoy hablando de todos los habitantes de La Pintana. Siempre que hablamos de población, hablamos de todos, chiquillos. Yo pongo los límites, por ejemplo, acá puse los límites que es de La Pintana, pero estoy hablando de todos los de La Pintana. Los usuarios que usan celulares en Chile, los conductores de automóvil de San Bernardo, los clientes de un determinado supermercado. Entonces, ¿esto qué tiene en común? Que siempre hablo de todos. Siempre es todo. Nunca digo estoy estudiando a una parte de los estudiantes del CEIA, a una parte de los niños que está yendo a los jardines infantiles. O estoy analizando, no sé, 2 jardines infantiles de cierto sector. Estoy analizando todos. Cuando hablo de todos, estoy hablando de la población. Entonces, si hablamos de población, tenemos que hacer ejemplos de muestra. Aquí empiezo con un cierto grupito pequeño, 10 alumnos al azar de los cuartos medios de los CEIA de Chile. Estoy hablando de un pequeño grupo. Personas mayores de 18 años encuestadas por teléfono. Ahí yo ya no estoy analizando a todas las personas, sino que estoy analizando solo a las que son mayores de 18 años.
100 personas de cada región de Chile. Estoy pescando un pequeño grupo de personas por cada región. Hombres y mujeres mayores de 70 años que viven en departamento. También estoy aplicando un rango de edad, entonces no estoy aplicándolo para todos. Hombres entre 30 y 40 años que fuman cigarrillos, sería como lo mismo de lo de arriba. Extranjeros de nacionalidad peruana que radican en Chile. Entonces estoy tomando solo los extranjeros que están en Chile que son de nacionalidad peruana. Entonces, que tienen en común que es un grupo pequeño de personas comparado con la población, de personas u objetos. Esa es la diferencia. ¿Alguna duda o consulta hasta acá, chicos, antes de seguir avanzando? ¿Alguien todavía no entiende la diferencia entre población y muestra? ¿Está bien? Esto, por ejemplo, esta materia, chiquillo, yo en lo personal la encuentro súper amigable porque las palabras no son tan rebuscadas. Entonces uno las puede entender de mejor manera. Uno ya sabe que una muestra es algo pequeño. Cuando uno le dan en el supermercado le dan una muestra, ¿qué le dan? Le dan un pedacito de carne, te dan algo pequeño. No te dan toda la carne. Ya, seguimos entonces. Wilmy, la población está dentro de la muestra, dice. No, es al revés. La muestra está dentro de la población. ¿Alguien activó el micrófono, chicos, por favor? 2 meses. Serán suficientes, por lo menos. Profesora, ¿me ayuda, por favor, con el micrófono? De considerar sus perspectivas. Ya, ahí creo que está. ¿Por qué la... Está buena la película. ¿Por qué la muestra está dentro de la población? Porque la población es todo lo que yo estoy analizando. Entonces la muestra está dentro de la población, es una pequeña parte. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Escriba cada una de las poblaciones que representan la muestra anterior. Aquí quiero que ya empiecen a participar por los comentarios, por favor, chicos. Entonces, ¿qué nos dice? Escriba cada una de las poblaciones que representan la muestra anterior. Yo les voy a dar las muestras y ustedes me tienen que ir diciendo las poblaciones de esas muestras. Entonces, la primera muestra es 10 alumnos al azar de cuarto medio de los CEIA de Chile. ¿Cuál sería la población de esta frase? Es la misma que vimos delante. Aquí estamos viendo si están poniendo atención o no. 10 alumnos al azar de los cuartos medios de los CEIA de Chile. ¿Cuál sería la población? Aquí yo le estoy dando la muestra. ¿10 alumnos dicen? Ya, ahí respondió bien Pía. Son todos, chiquillos. La población tiene que ser todos, pues todos los alumnos de cuartos medios de los CEIA de Chile. Todos. Los 10 alumnos que les estoy dando acá es la muestra, pues. Acá está el título, eso es la muestra. Entonces la población, lo que tendrían que anotar ustedes acá abajo, sería todos los alumnos de los cuartos medios de los CEIA de Chile. La segunda, personas mayores de 18 años encuestadas por teléfono. ¿Cuál sería la población de esa frase? Todas las personas, muy bien. Serían, si yo tomo solo un rango de edad, mi población sería todas las personas, no importa la edad. 100 personas de cada región de Chile. ¿Mi población cuál sería? Está bastante fácil. Todo Chile, muy bien. Ahí alguien puso 100. No, Wilmy, yo creo que te están confundiendo un poquito. Esos 100 de cada región son las muestras. ¿Por qué? Porque es un grupo pequeño y yo estoy sacando a 100 personas por región. Cada región tiene miles de personas. Entonces yo la muestra que hago, saco 100 personas de cada región. Entonces, ¿yo qué le estoy pidiendo? Las poblaciones. ¿Cuál sería la población acá? Todo Chile, pues todas las personas del país.
y creo que queda una más, hombres y mujeres mayores de 70 años que viven en departamentos. Entonces, acá, ¿qué tendría que hacer yo? Analizar a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que viven en departamentos en el lugar que tendría que ver acá. Y por último, hombres entre 30 y 40 años que fuman cigarrillos. Aquí tendría que analizar a todas las personas que fuman cigarrillos. Y por último, extranjeros de nacionalidad peruana que radican en Chile. ¿Qué tendría que hacer yo? Analizar a todos los extranjeros que están en nuestro país. Entonces recuerden, ¿qué les di yo acá arriba? Les di las muestras. Perdón. Y acá tendrían que anotar las poblaciones. Ya, seguimos. Entonces, yo les había dicho en delante que las variables, que nosotros habíamos dicho que una era numérica y otra no numérica, estas van a ser cualitativas o cuantitativas. Entonces, variables, teníamos las numéricas y las no numéricas. Entonces, las numéricas van a ser cuantitativas. Son las que se pueden contar, son las numéricas, los números. Y las no numéricas son cualitativas, son cualidades. Personas altas, personas bajas, personas que están enfermas, que están contagiadas, no contagiadas. Entonces, la numérica, cualitativa, no numérica, cualitativa. De por sí las que son cualitativas son la encuesta. Entonces, ejemplos de variables. Cuantitativa viene de cantidad, entonces va a ser numérica. Tenemos la edad, la estatura, porque la estatura se mide, el peso también se mide, los números de goles convertidos, los que le vamos a hacer a Brasil el viernes, ingreso mensual promedio. ¿Por qué? Porque nuestro ingreso mensual es un número. Número de integrantes por familia, esto también es un número. Los números de hijos, números de cargas familiares, cantidad de tornillos defectuosos, número de veces que ha visitado Chile, y etcétera, 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 chiquillos. Hay muchos ejemplos de variables cuantitativas. La cantidad de periódicos vendidos, de calcetines vendidos, todo eso son variables cuantitativas. Y ejemplos de variables cualitativas. Tenemos el sexo, que sea hombre o mujer, la nacionalidad, eso también puede ser chileno, peruano, boliviano. Es una palabra, es una cualidad. El estado civil, uno pone soltero o casado, uno no pone un número. El tipo de vivienda, uno puede tener una casa, un departamento, una parcela. El deporte favorito, puede ser el básquetbol, el fútbol, natación, son palabras. Lugar de nacimiento, puede haber nacido en Chile o en alguna parte de Chile, otro en otro país. La profesión, por ejemplo, yo soy profesor, son palabras. Nivel de escolaridad, color favorito, y también, etcétera, podríamos poner muchas más. Entonces, tenemos las variables cuantitativas, van a ser siempre un número. Grábenselo así, por favor, chiquillos. Cuantitativas, de cuantificar, un número. Cualitativa, que viene de cualidad, va a ser una palabra, chiquillos. Una palabra que nos va a ir diferenciando. El sexo, la nacionalidad, estado civil, tipo de vivienda. Aquí yo puedo ir haciendo encuestas. Puedo encuestar a cierto grupo de personas y preguntarle cuál es su deporte favorito, cuál fue su lugar de nacimiento. Y puedo decir, ya tantas personas nacieron acá, y puedo ir diciendo a qué hospital le fue mejor, por decir algo. Entonces, clasifiquemos. Aquí les voy a ir preguntando, vayan respondiendo ustedes. Identifica si las variables son cuantitativas o cualitativas. La letra A, ¿cuál es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Ya Pamela dice cualitativa. Cuantitativa dice Lorena. Cuantitativa, cuantitativa.
cuantitativa. Ya, la mayoría dice cuantitativa. Están en lo correcto, chiquillos. ¿Por qué? Porque a uno le preguntan la edad que dice, tengo 30, tengo 40, dice un número. Entonces la edad cuantitativa. El estado civil, ustedes tienen que ir pensando en la respuesta que se da. Cuando uno pregunta el estado civil de la persona que dice, la persona no le dice estado civil 7. No, pues uno dice estado civil soltero o casado, entonces es una palabra. Entonces el estado civil cualitativo. El color de ojos. ¿Qué sería el color de ojos? Cualitativa, dicen. Ya, la mayoría dice cualitativa. Veamos. Cualitativa, muy bien. Porque cuando uno le pregunta en qué color de ojos tiene, yo puedo decir café, celeste, azul. Oh, se salió esa. Cantidad de hijos, claro, cuando uno le pregunta cuántos hijos tiene, uno puede decir uno, dos, tres. Entonces, cuantitativa, es un número. La comida preferida, ¿es cuantitativa o cualitativa? Ya, cualitativa, 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 muy bien. ¿Por qué? Porque a uno le preguntan cuál es tu comida preferida, uno puede decir la cazuela, los porotos, arroz con pollo, etcétera. Entonces uno dice unas palabras, no dice un número. Entonces, cualitativo. El color del cabello, cualitativa también, muy bien. Y la cantidad de automóviles, uno cómo cuenta los automóviles, y al hablar de contar, tiene que ser cuantitativo. Muy bien. Están participando harto, me gusta eso. Entonces, tercera parte. Evaluando lo aprendido. Antes de pasar a la otra, ¿alguna duda, consulta, chiquillos? ¿Todo claro? Lo que es población Profesor, muestra. profesor, Dígame. ¿puede repetir lo de lo que pasó? Las variables. Sí, por favor. Ya mira. Nosotros tenemos variables. La clase pasada habíamos dicho que habían variables numéricas y variables no numéricas. Las variables numéricas, o sea que son un número, van a ser cuantitativas. Cuantitativas. Por ejemplo, acá la edad. La edad es un número. Uno, ¿qué edad tiene? 27, 30, 40. Uno dice un número. Entonces la edad es cuantitativa. Las variables que no son numéricas, o sea que son cualitativas, que nos dan una característica, nos dan una definición de la persona. Por ejemplo, el estado civil. Yo el estado civil lo respondo con una palabra. Yo digo si soy soltero o no soltero. Perdón, soltero o casado. Soltero o no soltero es lo mismo. Soltero o casado. Entonces, como es una palabra, el estado civil va a ser cualitativa, porque es una cualidad de la persona. La persona está casada o está soltera. El color de ojos también es una cualidad, porque uno tiene los ojos verdes, celeste, café, entonces es cualitativa. La cantidad de hijos va a ser un número, porque a ti te preguntan cuántos hijos tienes, puedes tener uno, dos, tres, cuatro, entonces es un número. Entonces eso es cuantitativo. Entonces tenemos las variables cuantitativas que van a ser números y las cualitativas que van a ser alguna característica, alguna cualidad. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿Consulta? Gracias, profesor. Exacto, mira, Marcelo les pone ahí, quali de cualidades, quanti de contar. Ya, seguimos entonces. Evaluando lo aprendido. Ejercitemos un poquito más. Dice, evalúa la veracidad, o sea, la verdad de cada afirmación. Para ello escribe B si es verdadero o F si es falso. Hay que justificar la falsa. Entonces, en la letra A, si yo les pregunto, la nacionalidad es una variable cualitativa, ustedes me dirían que eso es verdadero o falso. Ya, verdadero dicen todos. ¿Nadie opina que es falso? Verdadero. Vamos a ver. Verdadero, muy bien. ¿Por qué cuando uno le pregunta la nacionalidad uno puede decir chileno, peruano? Entonces es una palabra. Entonces es cualitativa. La B, la estatura.
es una variable que no es cuantitativa. ¿Eso es verdadero o falso? Eso. La estatura es una variable que no es cuantitativa. Aquí están un poquito más divididos. ¿Verdadero, falso, verdadero? Vamos a ver. Falso, chiquillos. ¿Por qué? Porque es cuantitativa. Aquí me está diciendo que la estatura no es una variable cuantitativa. Y la estatura sí es cuantitativa. Porque la estatura yo la mido por, no sé, 1,80 m, 180 centímetros, es un número. 170 centímetros. Es una medición, o sea que es un número. La letra C. La cantidad de agua que ha caído no es una variable cualitativa. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Vamos a ver. Verdadero, pues chicos. La cantidad de agua, el agua, ¿cómo lo mido yo? Lo puedo medir en litros y a eso yo le puedo dar un número. 2 litros, 3 litros, 4 litros. Dice, no es una variable cualitativa. No es cualitativa porque es cuantitativa. Entonces esto está correcto. La D. Las variables pueden clasificarse en cuantitativas o cualitativas. ¿Eso está bien? ¿O existe alguna otra variable? Ahí ponen todos verdaderos. Vamos a ver. Verdadero. Ahí esa la tuvieron todos buenas. La letra E. Esta piénsenla un poquito más. Esta está un poquito más difícil. Las variables son características observables de un conjunto de datos. ¿Eso es verdadero o falso? Alguien activó el micrófono y tiene interferencia. Las variables son características observables de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo mirar algo y puedo saber al tiro qué variable es. ¿Se puede hacer eso, no? Lo ponen verdadero. Vamos a ver. Falso, chicos. ¿Por qué es falso? Un claro ejemplo de esto es la edad. La edad no es observable. Nosotros cuando conocemos a una persona, X persona, que no la hemos visto nunca, uno no puede decir inmediatamente, ah, esta persona tiene 30 años. No, pues uno qué hace, pregunta, o uno le dice, tú tienes entre 25 y 30 años. Uno no sabe inmediatamente cuál es la edad de la persona. Entonces, por eso se hace falsa la letra E. No todas las variables son observables al momento. Hay otras que sí, uno puede saber si una persona es hombre o mujer, puede saber a lo mejor entendiendo su acento, puede saber de qué país es. Esas son un poquito más observables, pero no todas son así. Aquí está diciendo como que todas son observables. Entonces, esto es falso, ¿por qué? Porque la edad no es observable. Ya, y la última, la cantidad de células que se generan en 10 horas es una variable cualitativa. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, falso, falso. Vamos a ver. Falso, muy bien. ¿Por qué? Porque al decir ya cantidad, estos son como palabras clave, chiquillos. Cantidad, ya sé que es algo, va a ser un número. Las cantidades son números. Yo digo 10, la cantidad de 10 kilos de papa, 10 personas, 10 televisores. Entonces, que se generan en 10 horas, se van a ir multiplicando y eso va a ser un número. Entonces, esto es cuantitativo. Seguimos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Identifica en cada caso la población y la muestra. Entonces, la letra A nos da los perros y en la otra nos dice animales. ¿Cuál sería la población y cuál sería la muestra? ¿Cómo sería aquí, chicos? Perros, población, dice Pía. Michelle dice población, animales. Estamos menos divididos. Población, los animales. Tienen que pensar que la población son todos. Entonces, ¿cuáles son todos acá? Acá yo estoy tomando a todos en animales. Entonces, esta sería mi población.
Entonces mi población, todos los animales. Y mi muestra, solo los perros. Entonces población, animales, y la muestra, solo los perritos. La segunda, tenemos el abecedario y tenemos las vocales. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería mi población? Veamos. Población, tienen que ser todas las letras. ¿Dónde están todas las letras? En el abecedario. Y mi muestra van a ser las vocales. ¿Por qué? Porque son solo 5 letras. A, E, I, O, U. Ahí uno puede ir diferenciando también lo que es población y muestra. Población, recuerden chicos, que es todo el grupo. Todo, 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 todo. Y la muestra, una pequeña parte. Ahora, ya. Seguimos. Entonces, para saber el uso de Internet en un edificio, se realiza una encuesta a 3 departamentos con Internet. Para saber el uso de Internet en un edificio, se realiza una encuesta en 3 departamentos con Internet. ¿Cuál es la población y la muestra en el estudio anterior? ¿Cuál sería la población y cuál sería la muestra? La población, edificio, muestra los departamentos. Muy bien. Siempre la muestra es un extracto. Entonces la muestra va a ser a los 3 departamentos que se le analizó, la población, el edificio completo. Entonces población, muestra. Mi población, o sea, mi muestra, los 3 departamentos que dice aquí que están analizando. Mi población, todos los departamentos del edificio. O sea, el edificio completo. Entonces, para ir finalizando y ir terminando con estas definiciones, las vamos a leer la última vez. ¿Por qué soy tan repetitivo, chiquillos? Porque se olvidan estas cosas, se olvidan. Así que por eso traten de ir repasándolas también en la semana. Se viene una pequeña tarea, pero ahí se las voy a explicar. Van a tener mucho más plazo por un tema que se los voy a explicar igual. Entonces vamos de más a menos. La población son todos, habíamos dicho. Entonces va a ser el conjunto de individuos o elementos con características determinadas. Pero todos, todos, siempre todos. Población, todos. La muestra, una pequeña parte. Entonces va a ser un subconjunto de la población. Una parte de la población. Variable estadística. Característica que se estudia en una población o muestra. Entonces tenemos la variable estadística cuantitativa, en la que se describe en una cantidad. Por ejemplo, números de hermanos, tiempo, etc. Cuantitativa va a ser un número. La cualitativa es la que se describe una cualidad, una descripción. Por ejemplo, el color de ojos, lugar obtenido en una competencia, el sexo, la profesión, etc. Y vamos a tener nuestros datos, que son los datos que vamos a analizar. Entonces, es el valor, cantidad o cualidad observado de una variable. Por ejemplo, si la variable es color de ojo, algunos datos serían negros, azules, verdes, pardos. Entonces, con estos datos nosotros podemos graficar, podemos tabular y podemos ir ordenándonos de manera que después podamos tomar la mejor decisión posible. Que para eso es lo que usamos la estadística. Entonces, una preguntita. ¿Puede existir más de una muestra de una población para realizar el mismo experimento? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Analícenla un poquito y me pueden dar alguna que otra respuesta. ¿Puede existir más de una muestra de una población para realizar el mismo experimento? ¿Por qué? Sí, sí o no, por comunas.
Ojo, que dice de la misma población. Sí, las iglesias, ya. Sí, entre hombres y mujeres. Ya, chicos, la respuesta a esto efectivamente es que sí. Por ejemplo, el ejemplo anterior que vimos de los edificios que tenían internet. La persona que hizo pescó solo, tomó solo 3 edificios. Pero ella de igual manera podría haber tomado 5 o 6 más, pero sí o sí se hace un estudio aparte. Se genera otra tabla, otro gráfico y uno lo puede comparar con los 2 estudios que tengo. 2 o 3 estudios. Uno puede tomar muchas más muestras si quiere. Y con todos esos resultados, yo puedo tomar una decisión después con las conclusiones que tengo de cada uno. Entonces sí puedo tomar más muestras, pero obviamente me voy a demorar un poco más, pero voy a ser más exacto. Y puedo tener una solución mucho más concreta y más firme. Entonces, para consulta, obviamente está mi WhatsApp siempre. Y traten de ver este video, por favor. Les va a ayudar mucho. Está súper bueno. Entonces, la actividad, que la voy a explicar. Esta actividad, como dice acá, es reflexiva, chicos. No sé si le han dicho, pero la semana que viene es una semana prácticamente reflexiva. Entonces, vamos a tener esta tarea. Entonces dice actividad número 2. Debe ser desarrollada. Yo les voy a dar todo el otro martes para que ustedes la hagan, por si se quieren despreocupar. Ya si la quieren hacer antes, es válido, no es larga. Como les digo, es reflexiva. Pueden salir muchas conclusiones. Todo depende de la persona y su forma, su punto de vista. Entonces, y se entrega al finalizar la semana. ¿Qué semana? La semana que viene. Entonces tienen que leer detenidamente el texto, reflexionar y contestar cada pregunta. Enviar su respuesta al correo de su profesor, obviamente. Al correo, chicos, por favor. Y por favor que no se traten de cuando me manden una tarea, pongan el nombre, apellido, el curso. Luego uno manda la tarea y no le ponen nada y tengo que estar preguntándole ahí, nombre y curso, por favor. Entonces, ¿cuál es la tarea? Esta es la tarea. Entonces, tenemos este texto que dice la estadística al servicio de un país. Ustedes tienen que leer este texto, estos 2 textos, y tienen que ir respondiendo a esta pregunta. Por ejemplo, acá tenemos la primera pregunta, dice, ¿en qué situaciones cotidianas la estadística juega un rol fundamental en la sociedad? Nombre 3 y explícala. Tienen que analizar el texto, responder esa pregunta. Y después, estas últimas son 3 o 4 preguntas más, creo. Pero son solo reflexivas, chicos. La idea es que lo leen, lo analicen detenidamente y me respondan estas preguntas. Y me lo mandan al correo. Pero ojo que tienen hasta la otra semana, chiquillos. Hasta la otra semana. No se apuren, háganlo lentamente. La idea es que reflexionen y usen la estadística cotidianamente y les sirva para sus vidas. Netamente para eso es esta tarea. Profesor, Díganme. disculpe, es que me están preguntando por interno si hay que sacar las respuestas del texto del estudiante de la guía de estadística. No, no, esto es un texto que buscamos. No, Ah, no tienen está que no leer. está en el libro. Tienen que leer esto. Es súper Ya, cortito. ok, Y en profesor, ya. base a esto, tienen que ir analizando las preguntas que vienen a continuación. Y en base a Ya, la materia que hemos visto, si es más de lo mismo. ya, profesor. Entonces tenemos esas preguntas. Ahí lo leen ustedes con más detención. Entonces, la fecha de entrega como fecha final va a ser el viernes 9 de julio, o sea, el viernes de la otra semana, chiquillos. Esta es la fecha final, hasta esa fecha yo lo espero. El otro martes se va a dar como para que ustedes lo hagan, el otro martes lo más probable es que no tengamos clase. Y si tenemos clase, a lo mejor vamos a estar conectados y yo me conecte para ayudarlos con la tarea. Entonces, ¿cómo se manda esto? Con foto o archivo enviado al correo. Muchos me enviaron la tarea, me la enviaron en un Excel o en un Word y fantástico, de verdad, muchas gracias.
Y los que no se manejen tanto en una foto nomás, pero traten que se vea lo más legible posible. Algunos me mandaron una foto un poco borrosa y tuve que estar haciéndole zoom. Entonces, ¿a qué correo? Al mismo de siempre. febrian.mate.sap@gmail.com. Profesor, disculpe, Dígame. que yo se lo mandé por foto, pero no sé cómo yo las revisé de aquí desde mi celular, pero se las mandé igual antes de la clase, es que no había podido mandárselo antes. Ya, sí, sí, no se preocupe, si mientras se vea claro, que sean fotos. Pero en caso de cualquier cosa, usted me va a avisar si no se ve Sí, claro. yo la aviso, pues sí, si no algo que Ya, no voy a profesor. ver, no lo puedo revisar. Le respondo al Ya, tiro. muchas gracias. Ya. Recuerden en el asunto poner nombre, apellido y su curso con letra. Algunos me ponen su nombre, apellido y me ponen tercero y cuarto medio. Recuerden que aquí somos 3 cursos. Y recuerden que siempre va a estar mi WhatsApp disponible para las dudas o consultas. Ese es mi número. Ya, profesora, puede parar de grabar si quiere. Por favor. Profesor, le hago la otra consulta. Ahora que no estamos en cuarentena, en el colegio, ¿puedo